Bueno, yo entonces saco el video y el audio porque también se te escucha como medio entrecortado. Claro, sí, se entrecorta. Sí, a muchos, a la mayoría le pasa que digamos que la conexión no es tan buena como para tener todo prendido. Dale, genial. Bueno, vamos a hacer como un repasito de lo que vimos la clase pasada, porque vamos a empezamos, mejor dicho, la clase pasada con eh, la unidad de salud mental, ¿sí? Entonces, yo solamente les mostré, les dije que les iba a pasar y al final no se los pasé, me parece, no, estoy casi segura que no se los pasé. Eh, Imágenes que están en Google de lo que es el aparato psíquico, como para hacer un resumen. Y estuvimos escribiendo la primera tópica y la segunda tópica, ¿sí? El aparato psíquico, que como dice acá el cuadro, eh, está gobernado por tres principios: el principio de placer, el principio de realidad y el principio de nirvana. Contiene objetos internos y externos, posee estructuras narcisistas responsables de la autoimagen y la autoestima. Es el sistema de integración de la vida, de relación que adopta el individuo a su medio y que asegura su autonomía. Fue utilizado por la teoría freudiana para subrayar ciertos caracteres que ésta atribuye al psiquismo, tales como su capacidad de transmitir y transformar una energía determinada y su diferenciación en sistemas o instancias. Está constituido por tres localidades: consciente, preconsciente e inconsciente, y está constituido, en segunda tópica de lo que dice Freud, por tres instancias: el yo-yo y super-yo. Instancias se refiere a que se van formando a medida que se va desarrollando el individuo. Cuando nace, lo único que el individuo tiene desarrollado es el ello, es lo que dice el psicoanálisis. Luego constituye su yo de la mano de el entorno primario, de su primera relación, que siempre el psicoanálisis habla de la madre, pero podemos hablar de el entorno primario, que vendría a ser la familia con quien convive ese bebé o ese nuevo sujeto, y luego desarrolla el super yo. Por eso son instancias. Y la otra parte de este cuadro dice: funciona de dos maneras simultáneas y complementarias. Hay un proceso primario y un proceso secundario. Ya vamos a ir viendo cada una de estas globitos, digamos, por decirlo así, eh, de forma más caracterizada, pero ahora vamos a hacer como un repasito de lo que vimos la clase pasada. Luego les dicté algo de esta parte, de esta imagen que habla de lo que es el consciente, ¿sí? Que es una parte del aparato psíquico, algo del preconsciente. Digo, les dicté porque resumí un poco lo que decía acá y se los dicté para que no tengan que copiar todo. Y el inconsciente. Ahí, y el inconsciente. Y ahí se termina este, que es una de las imágenes que yo traje. Bueno, acá vimos también esta imagen que habla del inconsciente, el preconsciente y consciente. Dice: en cualquier momento me pueden parar, ¿eh? Si no me están siguiendo, y van a ver, para un poquito porque no entiendo esto. Hablamos de lo que era el inconsciente, el preconsciente y el consciente, que es la primera tópica del aparato psíquico que forma o que estudia Freud como padre del psicoanálisis. Este cuadro dice: el inconsciente es atemporal, lo rige el principio del placer y no es lógico. Después, el preconsciente es temporal, lo rige el principio de la realidad y la lógica que tiene es la realidad, o sea, va a razonar a través de la realidad. Y el consciente igual, es temporal, lo rige el principio de la realidad y la lógica es la lógica de la realidad. Luego tenemos, hoy sí se los voy a pasar a todas estas imágenes, que me olvidé de pasarles el otro día. Igual les dije, busquen en imágenes y las van a encontrar todas, porque yo las saqué de imágenes, de Google. Puse aparato psíquico, imágenes, y ahí están todas. Hay muchas más, pero esas son las más
por ahí las más básicas o las más simples para entender, porque en realidad nosotros tenemos que entender cómo se constituye el aparato psíquico del individuo, qué habla, la psiquiatría, el psicoanálisis, a qué se refiere cuando habla de aparato psíquico y de la psiquis del individuo, porque este aparato psíquico, esta psiquis, es la que está comprometida en las enfermedades mentales o, como dice la psiquiatría, o en los síntomas, las estructuras psíquicas, como se refiere el psicoanálisis. Recuerden que yo hice un cuadro, y que también les dije en la clase pasada, que un cuadro que habla de las diferencias entre lo que dice la psiquiatría, el psicoanálisis y la psicología. La psiquiatría y la psicología habla de enfermedad mental, y el psicoanálisis, eso lo vimos en la primera parte, y el psicoanálisis habla de estructura psíquica. Bueno, tanto para el psicoanálisis como para la psicología y la psiquiatría hay una psiquis, y esa psiquis está constituida de esta manera, ¿sí? Más que nada para el psicoanálisis, pero la psiquiatría también reconoce que hay una psiquis, y que está constituida de alguna manera, entonces, y que hay un yo y demás, y que hay un deseo, que hay un principio de placer y demás. Y lo que está comprometida en esas enfermedades mentales que llaman la psiquiatría y estructuras psíquicas que llama el psicoanálisis es esto, el aparato psíquico. O está comprometido en cuanto a qué, en cuanto a que no está bien formado, que no está completo, ¿sí? O que está de alguna manera, no me sale la palabra, desordenado, desorganizado. ¿Hasta acá me siguen? ¿Se fueron? ¿Hola? Sí, bien, Mariel, la verdad que ¿Bien? sí, se ¿Voy entiende muy bien. rápido? El otro día, cuando tuvimos el seminario sobre autismo, por el chat, las profesoras me decían, anda a hablar despacio porque estás acelerada. Y ahí me doy cuenta que yo siempre hablo así, acelerada. Entonces, por eso a veces paro y digo, ¿sigo? ¿Me entienden? Por eso, porque soy acelerada, es la verdad. Pero bueno, si ustedes no me paran, yo sigo, porque entiendo que ustedes me están entendiendo, ¿sí? Sí, esto es lo que diste la clase pasada, igualmente, Claro, todo estoy haciendo esto. un repasito porque como no subí, estoy con la culpa de que no subí la clase pasada y no la pudieron ver, la verdad. Entonces estoy haciendo un repasito. Bueno, ello, yo y super yo es la segunda tópica de Freud, y está relacionada con la primera. No la va a dejar de lado, sino que va a complementar la primera, pero está muy relacionada. El ello con lo que es el inconsciente, el yo con lo que es el consciente, y el super yo con lo que es el preconsciente, ¿sí? El ello está regido por el principio de placer. Como yo les decía, un sujeto cuando nace lo único que tiene desarrollado es el ello para el psicoanálisis. Es el proceso primario, es el primero. Y es inconsciente, ¿ven? Ahí está relacionado con el inconsciente. El yo está regido por el principio de realidad, ¿sí? Está como conectado a la realidad. Es aquella instancia de la psiquis del individuo que está conectada con la realidad. Está en contacto justamente con el mundo externo y tiene la función de mediar entre el ello y el superyo y la realidad. Y el superyo es el resultado de la incorporación en el yo de los mandatos paternos. Y si no hay padres, y de los mandatos de la sociedad, de los mandatos del entorno primario del sujeto, de los mandatos de quien esté cerca y quien vaya a transmitirle educación y cultura a ese individuo. El superyo es la incorporación de los mandatos, como yo les dije al principio, de la moral, de las buenas costumbres, de lo que sí se puede hacer y de lo que no. Dice, representa las restricciones morales y los impulsos hacia la perfección. Hay personas que tienen demasiado desarrollado el superyo y hay otras personas que no tienen superyo. Como todo, en la vida los extremos son siempre malos. Entonces está mal tener demasiado desarrollado el superyo y está mal también no tener superyo, ¿sí? Está mal, digamos, para un sujeto que vive en sociedad. Aparece después la elaboración del complejo de Edipo, y el complejo de Edipo es una instancia o es una etapa que atravesamos todos y que aparece en la niñez, y no vamos a hablar de cómo se desarrolla
la psiquis durante todas las etapas, porque son 7 etapas distintas. Pero el complejo de Edipo está ahí en la niñez. No vamos a hablar, digamos, detenidamente de eso, pero bueno, para saber, ¿sí? Que el superyo se forma en ese momento. Bueno, creo que ya vimos todo. Y vimos esta imagen que es un iceberg, y ahí se ve cómo están las instancias y las diferentes etapas, el consciente, el preconsciente, el inconsciente. Yo les decía, la vida psíquica del individuo es el iceberg, y el yo es el que está por sobre la superficie, el preconsciente y el consciente, y lo demás está por debajo, ¿sí? El preconsciente está ahí en el medio, entre lo que se ve y lo que no se ve, pero está ahí, el yo también, pero está conectado con la realidad, puede llegar hasta por sobre la superficie, y por eso son los mediadores, ¿sí? Entre la realidad, el superyo y el ello, en este caso, y entre el consciente y el inconsciente, el preconsciente es el mediador. ¿Bien? ¿Hasta acá? ¿Estamos bien? Bueno, creo que se las mostré todas las imágenes. Sí. Bueno, vamos al libro ahora. Esperen que voy a dejar de compartir y vuelvo a compartirles pantalla. Abro acá. A ver, estoy haciendo el lío. Acá. Vamos al libro. Terminamos con adicciones y como les dije al principio, espero que ustedes me pasen las respuestas de las preguntas que yo mandé para terminar esta unidad de adicciones. Vimos en la clase anterior, no, en la otra, el plan de trabajo de Cristian, ¿no? Vimos la resolución y cómo ustedes lo habían armado, más que nada Luciana, Silvana, que me lo había pasado, creo que Soledad también, ahora no recuerdo bien. La resolución de cómo era. Voy a bajar por acá mejor. Así. Porque es largo. Y empezamos acá con lo de trastornos mentales, la unidad de adultez, dice. Pero lamentablemente igual en adolescencia y en niños también a veces hay trastornos mentales. A ver, Vanina me habló por el WhatsApp. No, no se cortó, Vanina. Ah, si no está, como le voy a contestar, ¿no? Qué graciosa que soy. No, se me fue internet. No, no se cortó. Esperen que le contesto a Vanina. Bueno, página, chicas, si tienen ahí el libro, página 117, trastornos mentales. Vamos a leer esta parte. Dice, aun cuando clásicamente se han dividido las enfermedades mentales en trastornos orgánicos y trastornos funcionales, haciendo referencia al grado de génesis fisiológica o psíquica que determina el padecimiento, la clínica demuestra que ambas esferas no son independientes entre sí y que en la patología, como en el resto del desempeño psíquico normal, ambos factores interactúan y se correlacionan para generar el amplio espectro del comportamiento humano tal como lo conocemos. De hecho, alteraciones biológicas alteran la psique, al igual que alteraciones psicológicas alteran o modifican la biología. ¿Sí? ¿Todas tienen el libro? ¿Tienen esa parte que leí? Sí, Mariel. Bien. Les voy a hacer la pregunta entonces, la gran pregunta que hago siempre. ¿De qué habla el libro cuando habla de trastornos orgánicos y trastornos funcionales? Anoten. Unidad 5, ¿unidad 5 o unidad 4? No, 5. Unidad 5, adultez.
título, trastornos mentales. Y como primera pregunta, ¿de qué habla el libro cuando habla de trastornos orgánicos y trastornos funcionales? En ese párrafo está la respuesta, no es difícil. Y la segunda pregunta que les voy a hacer, avísenme cuando están con la primera, que anotaron todo. ¿No me repetís la pregunta anterior, porfis? Sí, ¿de qué habla el libro cuando se refiere a trastornos orgánicos y trastornos funcionales? Y la segunda sería, de un ejemplo de cómo una alteración biológica altera la psique y otro ejemplo de cómo una alteración psicológica altera la biología del individuo. ¿Y cómo una alteración psicológica? La Cómo una última parte. alteración psicológica altera la biología del individuo. Ahí está Sole. Ah, Vanina volvió. Ay, qué dije, Vanina. Hola, profe. Hola Sole, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá estamos todas, están todas de incógnita las chicas, porque si no, internet no funciona bien. Entonces están todas sin cámara por eso, no es porque yo las reté. Ah, bueno. Parece que están todas castigadas y no las dejo mostrarse. No, escúchame. Estaba justo dictándoles dos preguntas. Si querés, te las repito. ¿Tenés para anotar? Sí. Sí. Bueno, estabas en la página 117, en la unidad 5 de adultez, y leí nada más que el primer párrafo, después de la foto esta de las caras. Y la primera pregunta es, ¿a qué se refiere el libro cuando habla de trastornos orgánicos y trastornos funcionales? Trastorno. Orgánicos y trastornos funcionales. ¿Sí? Sí. Y la segunda, la 2, es de un ejemplo Sí. de una alteración biológica que altere la psique
Y otro ejemplo de una alteración psicológica que modifique la biología del sujeto. No te dejé ni llegar, que ya te mandé acribillé de preguntas. Que modifique la... Biología del sujeto. ¿Estas preguntas son para la clase que viene, Mariel? No, son para ahora. Porque lo estoy mirando. ¿De qué está hablando esta mujer? Vuelvan a leer el primer párrafo, este que empieza acá con el aún y termina en biología, y ahí está la respuesta. Está ahí y en todo lo que vimos en la primera parte de antes del primer examen. En lo que vimos de mediación cognitiva, en lo que vimos de estrés. La respuesta la tienen entre todo eso, no la van a encontrar escrita, pero está ahí. Recuerden cuando hablamos de estrés, de estresores, de mediación cognitiva, y ahora en este primer párrafo hay como una pista de lo que es la respuesta. La tienen que elaborar ustedes. Si quieren, les doy 10, 15 minutos, me desconecto, las dejo solas, las dejo en Zoom si quieren, y ustedes hablan entre ustedes y lo arman. Díganme cómo prefieren. Y si no, nos desconectamos todas y me lo mandan por WhatsApp. ¿Cómo prefieren hacer? No sé, es lo mismo, para mí es lo mismo. Estar esperando un rato y hacerlo acá mismo y pasárselo o como sea. No, porque si yo me voy del grupo, del grupo de Zoom, bueno, ya no importa, no, dejo de grabar, pero más allá de eso, no importa, porque, y ustedes pueden seguir charlando entre ustedes y arman una respuesta. Y si no, cada una arma su respuesta y me la pasa por WhatsApp, así la vemos cuando yo vuelvo. Decidan entre todas, chicas. ¿Es un trabajo en grupo o es un trabajo individual? Silencio total. ¿Quieren hacerlo solas? Les estoy dando la libertad para que hagan como quieran. Y no sé cómo opinan las demás chicas. Me parece que va a ser más cómodo solas, digo, porque no nos hablamos, ya veo en el grupo. No sé por qué no se Nos hablan. cuesta un montón. Les cuesta mucho hablarse, no sé por qué no se hablan. Ya, o sea, en realidad es difícil porque cuando estaban tomando confianza, empezamos con esto de la cuarentena. Entonces, no se hizo un grupo así que se charla, que se habla mucho. A ver, Vanina me contesta por WhatsApp. Ah, no, se le va el internet. Se me fue internet y otra vez no llegué a copiar las preguntas. Ah, a ver. ¿Estás ahora, Vanina? Bueno, ahí las paso por el grupo de WhatsApp. Bueno, entonces nos desconectamos, si no me contestan, y me lo pasan por WhatsApp. Son 5 menos 20. A las 5:05 nos volvemos a conectar. ¿Les parece? Sí, 5:05, pero pásenme individualmente por WhatsApp qué es lo que escribieron, una foto de lo que escribieron, porque lo vamos a ver en el Zoom. Ahí lo van a conectarse 5:05 y lo volvemos a ver. Y lo vemos, ¿sí? Estamos aprendiendo, así bueno. que se pueden equivocar tranquilas. ¿Les parece? Listo. Sí, Mariel. Listo.